Cada 4 años, el mundo se detiene unos minutos para ver una ceremonia que parece simple. Alguien mete la mano en una urna, saca una bolita y anuncia un nombre. Aplausos. Siguiente bolita. Siguiente nombre. En apariencia, pura suerte. Pero si creías que el sorteo del mundial es un ejercicio aleatorio, la realidad es bastante más complicada, bastante más interesante y en algunos momentos de la historia bastante más escandalosa. Esto es lo que la FIFA nunca explica en la ceremonia. Pero antes de continuar, suscríbete para que no te pierdas ningún video. Y comenta, ¿qué te pareció el video? Empecemos desde el principio, porque el sorteo no siempre fue lo que es hoy. En 1930, cuando Uruguay organizó el primer mundial de la historia, no hubo bombo, no hubo bolitas, no hubo gala televisada. Las delegaciones llegaron a Montevideo apenas 3 días antes de que comenzara el torneo, muchas de ellas tras semanas de travesía en barco. Los grupos no se definieron por azar, se decidieron por conveniencia, por acuerdos entre dirigentes, por la lógica de que ciertas selecciones no podían cruzarse en ciertos momentos. La aleatoriedad era un concepto decorativo. El fútbol siempre supo que los partidos importan demasiado para dejarlos completamente al azar. 4 años después, en Italia 1934, llegó la primera formalización. Un niño sacaba sobres de 2 urnas separadas, una con las selecciones fuertes, otra con el resto. El criterio existía, pero era elástico. Y lo que nadie discute es que el gobierno de Mussolini tenía interés muy concreto en que Italia no debutara ante un rival complicado. El fútbol y la política siempre han compartido vestuario. En 1938, en París, fue el nieto de 6 años del presidente de la FIFA quien sacó las bolillas de unos frascos translúcidos. La inocencia de un niño como símbolo de imparcialidad, una imagen que el mundo encontró encantadora y que la institución repitió durante décadas, porque comunicar neutralidad es tan importante como practicarla. Pero la historia que más importa para entender cómo funciona el sorteo moderno comienza en Madrid, en enero de 1982. La FIFA quería innovar. Quería demostrar que el fútbol podía abrazar la era del espectáculo televisivo. Así que para el sorteo del Mundial España 82, diseñó 3 enormes bombos mecánicos, brillantes metálicos, que girarían con precisión cronometrada y liberarían las bolillas automáticamente. Nada de manos temblorosas. Nada de errores humanos, nada de imprecisiones, pura tecnología. El mensaje era claro. El futuro del sorteo sería automatizado, elegante e impecable. Era la primera vez que la FIFA apostaba por una maquinaria así de ambiciosa. La realidad tenía otros planes. Frente a millones de espectadores en todo el mundo, uno de los bombos se trabó. El mecanismo emitió un sonido extraño y las bolillas quedaron atrapadas, inmóviles, sin posibilidad de salir. La imagen viajó en vivo a los hogares de medio planeta. Pero eso fue solo el comienzo. Cuando el bombo por fin volvió a funcionar, los organizadores comenzaron a confundirse con las propias reglas de distribución continental que ellos mismos habían establecido. Bélgica y Escocia terminaron asignadas a grupos que violaban las restricciones geográficas. Tuvieron que detener la ceremonia, corregir los emparejamientos entre explicaciones confusas y papeles revisados una y otra vez ante las cámaras encendidas. En plena transmisión en vivo, una locutora española pronunció la frase que resumió todo lo ocurrido. Este era el bombo de la polémica. Ya lo habíamos anunciado. Más de 500 millones de personas vieron el caos en directo. Después de ese día, la FIFA tomó una decisión que nunca revirtió. Jamás volvería a usar bombos mecánicos. El corazón del sorteo regresó a lo simple, a la mano visible que remueve bolitas transparentes. Con los años llegaron las luces, los escenarios teatrales, las estrellas invitadas. Pero la mecánica esencial volvió a ser manual, porque España 82 demostró que la tecnología sin controles puede convertir un mundial en un caos transmitido en vivo para medio planeta. Ahora bien, que el mecanismo sea manual no significa que todo sea aleatorio. Y aquí está el corazón de lo que muy poca gente entiende sobre el sorteo del mundial. El sistema de bombos existe precisamente para que el azar no sea completamente libre. No se trata de meter 48 bolitas en una urna y sacarlas una por una. El torneo está diseñado desde antes de que empiece la ceremonia, con restricciones que determinan qué puede pasar y qué es imposible que ocurra. El azar opera dentro de un sistema de límites muy precisos, y esos límites no son neutrales. Todo comienza con el ranking FIFA. Ese número que la federación actualiza cada mes no es solo un dato estadístico, es la herramienta que define quién queda en qué bombo. El bombo 1 concentra a los favoritos, a las potencias, a las selecciones que la FIFA protege de un debut demasiado exigente. El bombo 4
reúne a los recién llegados, a los equipos con menor historial, a los que clasificaron vía repechaje, y la regla fundamental es que en cada grupo debe haber exactamente un equipo de cada bombo, uno del 1, uno del 2, uno del 3, uno del 4. El sorteo nunca mezcla libremente. La estructura general de cada grupo está predeterminada antes de que empiece la ceremonia. Para el Mundial 2026, con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, el procedimiento fue aún más elaborado. Los 3 países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, fueron asignados al bombo 1 de forma automática, sin importar su posición en el ranking. México al grupo A, Canadá al grupo B, Estados Unidos al grupo D. Esos 3 grupos ya estaban parcialmente escritos antes de que comenzara la ceremonia en el Centro Kennedy de Washington. No había aleatoriedad posible en esa parte del proceso. Los anfitriones no juegan la lotería. Tienen su lugar reservado. Después vinieron las 9 selecciones mejor clasificadas en el ranking de noviembre de 2025, que completaron el bombo 1 junto a los anfitriones: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Y aquí apareció otra restricción que muy pocos conocen. La FIFA estableció que España y Argentina, primero y segundo del ranking, debían quedar en cuadros eliminatorios opuestos. Lo mismo para Francia e Inglaterra, tercero y cuarto. De esa manera, si todas avanzaban la fase de grupos como líderes de su grupo, esos cruces entre potencias no podrían ocurrir antes de una semifinal o una final. El sorteo no solo define los grupos de la fase inicial, define la arquitectura de toda la eliminatoria. Pero hay más. Durante el sorteo mismo, el sistema tiene mecanismos de corrección automática que operan en tiempo real. Si una bolita cae en un grupo donde ya hay 2 selecciones de la misma confederación, o donde esa selección no puede estar por restricciones geográficas, se mueve al siguiente grupo disponible. Eso ocurrió con Curazao en Washington. Salió asignada al grupo D, donde ya estaba Estados Unidos, también de la CONCACAF. Automáticamente fue trasladada al grupo E. Lo mismo pasó con Uzbekistán, que por la concentración de equipos europeos disponibles, solo podía ubicarse en el grupo K, y con Panamá, que terminó en el L por la misma razón. No son coincidencias, son las reglas del sistema operando en tiempo real, moviendo piezas según una lógica predefinida. Lo que parece espontáneo en pantalla es la ejecución de un protocolo escrito con meses de anticipación. El sorteo que millones de personas viven como un espectáculo de puro azar es, en realidad, un proceso con decenas de condicionantes predefinidas que restringen el espacio de posibilidades a algo mucho más acotado de lo que parece. Y si a todo esto sumamos la historia, el panorama se vuelve todavía más complejo. En Alemania 2006, el sorteo quedó envuelto en una de las teorías más persistentes del fútbol moderno, la de las pelotas calientes. La acusación era que algunas bolillas en los bombos habían sido calentadas previamente para que las figuras encargadas de extraerlas pudieran identificarlas al tacto y dirigir el resultado hacia ciertos emparejamientos. Las selecciones que protestaron fueron Argentina e Italia, que consideraron haber quedado en grupos deliberadamente más difíciles que los de otros. Italia acabó ganando ese mundial en Berlín. Argentina cayó en cuartos ante Alemania, el equipo anfitrión. Nunca se probó absolutamente nada. La FIFA desmintió cualquier irregularidad, pero la teoría sobrevivió durante décadas, porque el fútbol siempre supo que la línea entre la casualidad y la conveniencia puede ser extraordinariamente delgada, y ese antecedente no es nuevo ni aislado. En Argentina, 1978, el comité organizador local intervino directamente en la estructura del sorteo para garantizar que la selección argentina jugara el partido inaugural en el Estadio Monumental y evitara traslados largos durante la fase de grupos. El contexto político de la dictadura militar convertía ciertas garantías en algo que no se negociaba. En España, 1982, antes incluso del caos mecánico que ya contamos, la FIFA decidió a dedo que Inglaterra fuera el sexto cabeza de serie del bombo 1, por encima de Bélgica, que había sido subcampeona de Europa, y de Polonia, que había terminado tercera en el mundial anterior. El argumento fue que Inglaterra era la única selección clasificada con un título mundial en su historia, el de 1966. Una decisión subjetiva presentada como criterio objetivo. Una práctica que, con distintas formas, ha persistido. El ranking FIFA, que hoy parece la solución científica y neutral a todos esos problemas, tampoco está libre de cuestionamiento. La fórmula de cálculo ha cambiado múltiples veces a lo largo de la historia. Los puntos se asignan según el resultado, la importancia del partido y el nivel del rival,
pero el peso específico de cada variable ha sido ajustado en varias ocasiones. Y hay selecciones que históricamente han sabido gestionar sus agendas de partidos amistosos para maximizar su posición en la tabla justo antes de que se publique el ranking que define los bombos. Jugar contra rivales más débiles en fechas FIFA estratégicas no es trampa, pero tampoco es casualidad. Nada de esto es una conspiración. Es simplemente el funcionamiento real de una institución enorme, con intereses económicos, políticos y deportivos que conviven bajo el mismo techo. La FIFA diseña el sorteo con reglas que protegen a las potencias comerciales del torneo, que garantizan que ciertos partidos sean posibles en las fases finales, que evitan ciertos cruces demasiado temprano, no solo por criterio deportivo, sino porque esos partidos generan audiencia, y la audiencia genera dinero. Las decisiones tienen lógica. No siempre es la lógica del deporte puro, pero tiene lógica. La próxima vez que veas una bolita salir de una urna en una ceremonia de gala, recuerda lo que acabas de aprender. El resultado que ves en pantalla es la intersección entre el azar permitido y un sistema de restricciones diseñado con mucho cuidado durante meses. El sorteo del mundial es aleatorio, sí, pero lo es dentro de límites muy precisos. Y esos límites los define la FIFA, no la suerte. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video.